Señoras y señores, bienvenidos a otro episodio de este podcast. Habla para tu mano. A mi lado, como siempre, la montaña. Mi hermanaza Albertadoni. Sí, señores, hoy tenemos a un pelotero de alto calibre, natural del Cerro. Pasó por Eide Mártires de Barbados, por la escuelita de nosotros, los que pasaron muchos peloteros. Hizo un recorrido bastante extenso hasta llegar a lograr su firma. Pero nada, no le voy a adelantar tanto porque ahora se lo vamos a presentar para ustedes. Lester Beltrán. Muchas gracias por tenerme en su programa y por la invitación, que de verdad está haciendo tremendo trabajo con el programa. Gracias a ti por aceptarnos esta entrevista y por acondicionarnos aquí en tu humilde morada. Gracias. Lestercito, la primera pregunta que te voy a hacer es, dime cómo fueron tus inicios en el béisbol. Mis inicios fueron bien lindos porque yo vengo, como quien dice, del barrio. Es decir, mi madre y mi padre nunca habían visto pelota ni se habían relacionado mucho con el deporte, pero tenía un tío que era muy aficionado de la pelota. Y mi barrio siempre fue la gente fue muy de deporte, muy de fútbol, muy de jugar pelota en la calle. Sí. Y mi tío era entrenador y tenía como una academia ahí mismo en su casa y hacía voleo, hacía práctica de bateo, me ponía a hacer bullpen a las 3 de la tarde con el sol en su máximo esplendor y me corregía la técnica, me enseñó casi todo lo que sé de la pelota desde los 7, 8 años. Mi tío fue fue la base, fue quien me creó como entregarme a los municipios, como en aquel momento íbamos a los municipios y yo fui prácticamente hecho al municipio. Empecé en el Cardona, me acuerdo yo, con un entrenador que se llamaba José Luis Curbelo. Sí. Ese fue otro apoyo muy grande que tuve yo cuando estuve en esas categorías. Él me iba y me buscaba a la casa y con ellos yo aprendí casi todo lo que hoy en día sé del deporte. Empecé en 10 de octubre, mi primer año con Municipal en el Cardona, después paso a jugar provincial con 10 de octubre, después paso a jugar la nacional, porque ese fue un año larguísimo, me acuerdo que fue un año entero jugando pelota, Municipal, provincial, jugué nacional 9 y 10, preselección equipo Cuba y jugué el equipo Cuba. Es decir, ese año terminé completamente equipo Cuba y eso fue tremendo año para mí. Eres el mismo año que Harold Díaz. Jugaste en los equipos Cuba con él. Estuviste. Jarito y Abraham González, ¿no? Harold y Abraham González González son mis hermanos. Dime esos dos personajes. No, le mando un saludo a ellos dos y los quiero mucho. Ellos vienen conmigo desde esas categorías. 9 y 10, ahí me encuentro con Harold y con Abraham en ese nacional. Ellos eran de playa, yo soy del cerro. Sí. ¿Sabes? Bueno, en ese entonces era 10 de octubre todavía. Ahí nos encontramos, hicimos nacional. Vamos a Venezuela juntos, vamos a ese equipo Cuba 9 y 10. Hacemos equipo Cuba 11 y 12 primer año después, yo y Harold. Abraham ese año no fue. Y después en el sub-15 fuimos un Panamericano juntos también. Es decir, vengo con Harold, todas esas categorías menores con Harold y Abraham. Esa gente son conmigo uno, nosotros somos uno. Hoy en día estamos aquí y siempre estamos viéndonos, siempre estamos hablando y ellos son mis hermanos, como quien dice, los quiero mucho. Saludos para ellos dos, y más que son playenses, son de la banda de nosotros. En esos equipos Cuba con ellos, ¿qué resultados obtuvieron? ¿A dónde fueron los viajes y en qué lugares quedaron? En el 9 y 10 fuimos a Venezuela, en Islas Margaritas. Me acuerdo, ese año que quedamos segundo lugar. Jugamos tremendo torneo ese. Perdimos la final 1-0 con Venezuela y me acuerdo como si fuera hoy porque yo piché la final esa. Entré de relevo en el primer inning y piché completo. Ya el juego estaba 1-0 y quedamos segundo lugar. En el 11-12 primer año que hice Cuba con Harold, quedamos tercer lugar si no me recuerdo. Tuvimos buen torneo también. Y en el sub-15, en el Panamericano sub-15, que fuimos con Abraham, con Harold, quedamos cuarto lugar. Perdimos el bronce con Venezuela y un tremendo partido también. Pero ya había un nivel grande, ya un Panamericano era un nivel que nos exigía bastante, sí. ya el nivel estaba bueno. Lester, fuiste uno de los atletas que pasó por la cúspide, por la pirámide y la escuelita de muchos peloteros, como la Eide Mártires de Barbados. Dime qué te marcó pasar por ahí.
No, la I de Mártires Barbados fue una gran enseñanza para, yo creo que para todos nosotros, los que pasamos por ahí. Prácticamente llegamos siendo niños de la adolescencia, 14, 15 años, que veníamos de la casa, que mamá y papá nos lo hacían todo y fue una de las cosas que nos choca, que tenemos que hacérnoslo todo, tenemos que ser independientes. Me chocó también mucho que, tú sabes, que teníamos que hacer todo en conjunto, que yo vivía solo en mi casa con mi mamá y mi papá y ahí teníamos que pensar en equipo y convivir en equipo, hacer independientes, creamos muchas amistades, no solo del béisbol, tengo muchas amistades que son de fútbol, Sí. de balonmano y fue una experiencia bonita, yo creo que fueron los mejores años Ahí de mi vida. realmente es cuando uno deja de ser niño y empieza a prepararse como un hombrecito. Pero ahora que estamos hablando de la IDE, hay un profesor, bueno, fueron muchos profesores que nos marcaron, pero hubo uno en específico que nos marcó que se llama Roberto Rodríguez. Quiero mandarle saludos a él ahora. Pero un pajarito por ahí me dijo que cuántas piedras y cuántas mariposas te puso a contar Robertico de noche. Incluso que te mandaba a comprar caramelo y todo. Roberto Rodríguez. Cuéntame de ese profesor. No, Roberto es mi amigo, mi profesor y lo considero bien cercano a mí porque fue uno de los profesores que me ayudó mucho. Y le mando un saludo y quiero decirle que lo aprecio y lo quiero mucho por todo lo que hizo por nosotros en ese tiempo. La verdad que, como él nos decía, éramos tremendos y tal vez todo lo que nos puso a hacer no fue porque él quería, sino era para que nosotros aprendiéramos y para que fuéramos más responsables tal vez. Claro. Con nuestro trabajo y con nuestra educación en ese momento, porque él fue quien nos educó toda esa juventud, toda esa adolescencia que veníamos creciendo. Por supuesto. Él era nuestro guía, nuestro profesor, pero el hombre nos ponía duro, nos ponía a recoger 1000 piedrecitas. Hasta que no recogiéramos 1000 piedrecitas no se acababa lo que estábamos haciendo. Y le llegabas con las 1000 piedrecitas y te decía, no, ahora búscame una mariposa. A las 10 de la noche y le decíamos, Bueno, también me Robertito. dijo que peló unas cuantas gente al cabo con una cuchilla y ley y esas cosas. ¿Y tú fuiste uno de las víctimas? Sí. Pero un día vino y dijo, no, ya me cansé de ustedes, que me estén regañando toda la semana, que vienen mal pelados aquí. Vengan todos para acá. Y él mismo trajo una máquina de pelar de su casa y nos dio la cera a todo el mundo. Parecíamos que estábamos presos. Yo te voy a hacer una pequeña anécdota. Una vez estábamos, en el año 96-97, estábamos jugando en la escuela independiente contra Mayabeque. Y no recuerdo si es el Yupi o Oña, Jasuán, no sé. Yo estaba en base y dan entre dos. Y yo doblé A, bueno, cuando doblo bajón, la jugada es apretada. Pero yo no me deslicé. Fue safe, pero no me deslicé. Él no cree en eso. Cuando yo llegué, ya él no me dijo nada. Cuando cogieron los 3 sábados que fuimos a cubrir, me dijo, la montaña, quédate. Y había un pedacito, tú sabes dónde se ponen los cuaches de cera, Sí. que hay un pedacito, no es hierba, es tierra normal, Sí, hay sí, un cuadradito ahí. Y me dijo, tírate 50 veces para allá. Y yo era así, mira para allá. Por no tirarme. Sí. Robertico era un nazi, yo tengo que decir un nazi. Era Pero un nazi. ese es el mejor Ese es de entrenador que nosotros. tuvimos nosotros ahí. Hubo una vez que nos cogió jugando en el patio de la IDE, Sí. jugando al taco. Él nos dijo, yo me voy, nos vemos mañana. Y se quedó vigilándonos de una esquinita ahí, como a las 5 de la tarde. Nosotros empezamos a jugar al taco en medio de la escuela, haciéndonos los peloteros, los que nosotros. Y se apareció caminando por atrás. Y yo, no, tranquilo, sigan. A las 10 de la noche yo los quiero ver. Muchachos, ese día cayó un agua, pero un agua. Pero no, a él no se le escapa a nadie. No, nosotros nos acostamos, fuimos y nos acostamos muy tempranito. Y digo, él se va a olvidar de eso. Tú, venga. Y cada uno bájame con una jabita de nylon. Y ay, no vamos a poner a hacerle ahora a Robertico con una jabita de nylon. Cogió y rompió jabita por jabita y nos dijo, hasta que no esté seco todo el patio aquí de la escuela, no se pueden ir a dormir. Imagínate con una jabita ahí rota. No teníamos cómo secar nada, si es una java, eso no coge agua, eso es de nylon. A nosotros nos agarró el taloncillo de fútbol. Jugando fútbol, se montó en la guagua los entrenadores y siempre hay uno que vigilaba. Oye, se fue Robertico. Oiga, todo el mundo para el taloncillo ahí de básquet, a jugar fútbol. Y todo el mundo jugando y yo veo que la gente empiezan a dispersar. Y yo con el balón, me acuerdo, tenía a Jordan Ávila al frente de mí. Saludo para Ávila, ese es uno de mis hermanos. Lo tenía, pero estábamos jugando con los 94, los 96 contra los 94. Y el tipo atrás de mí, y yo hacía así, Ávila me hacía así. Y cuando miro para atrás, ¿quieres agua?
Ese no es Ronaldinho. Ah, ¿qué? Ronaldinho, ¿quieres agua? Todo el mundo, Te a noto la cansado. cátedra, Te muchacho. noto cansado. Ese día pensé que lo iba a mandar en la cátedra, muchacho. Pero ese es los mejores entrenadores que hemos tenido y que nos marcó. Sí, Saludos sí, para sí. él siempre. Sí, le mando un saludo también a Robert, porque marcó cada uno de nuestras vidas, yo creo, en esa escuela y fuera de la escuela también, a lo personal, yo creo que también influyó mucho en cada uno de nosotros. Sinceramente. Lester, ¿tú logras terminar la etapa de la EIDE antes de decidir salir de Cuba o no terminas y das tu partida? No, yo aún no había terminado la ida. Yo estaba en décimo, terminé décimo y me voy de Cuba. Es mi primera salida porque yo salí de Cuba, tenía pensado que ya todo iba a ser bien, que ya yo no volvía, pero ya había terminado mi 10º grado. Entonces me voy, ya, rumbo a Dominicana, pero pasé por muchos países, me fui a Guyana, de Guyana paso a Martinica, de Martinica a Barbados, y en Barbados creo que es que me detienen y me dicen que no tengo la visa para llegar a Haití. Y entonces regreso para Guyana. Intenté en Guyana, por todos los medios, la persona que me estaba sacando de Cuba, llegar a la República Dominicana, pero no se pudo. Duré cerca de un mes y medio en Guyana y tuve que regresar a Cuba. Y ahí fue que después comencé en la I de nuevo, el 11 grado. Y en el 11 vuelvo, cuando empiezo el 11, a mitad, casi ya terminando el 11, vuelvo y salgo de Cuba, que es completamente cuando ya no regreso, que todo fluyó bastante bien. Me fui directamente a Haití, de Haití cruzo a República Dominicana y empieza, como quien dice, la travesía del sueño de buscar una firma con un equipo de Grandes Ligas. Después que tú llegaste a Dominicana, ya vamos a enfocarnos en Dominicana, que después de tanto sacrificio, de tanto dolor, de tanto sufrimiento, de tantas cosas que tú pasaste, cuando llegas a firmar, ¿cómo te sentiste en ese momento? No, eso fue un peso grande porque uno se va de Cuba con ese sueño. Uno de chiquito está viendo, tú sabes, veía la pelota y veía esos equipos como algo que estaba bien lejos, como algo que nunca íbamos a poder lograr porque desgraciadamente en nuestro país no podemos firmar. Nosotros solamente podemos jugar béisbol amateur, que es industriales, las provincias. Sí. Y veíamos ese sueño tan lejos y al verlo así tan cerca, que verdad que se me está dando ese sueño que tanto anhelaba. Me sentí de lo más contento. Yo creo que es uno de los momentos más lindos de mi carrera deportiva y de mi vida como tal, como personal. ¿Y a quién fue la primera persona que llamaste cuando firmaste? No, ya mi mamá estaba ahí conmigo. Ya estaba mi ahí, mamá ya. estaba conmigo y yo creo que fue la primera persona que llamé. Ella estaba en República Dominicana conmigo. Yo la llamé, mami, ya soy un Yankee, gracias a Dios. Y nos fuimos en llanto porque, verdad, ella también dejó todo. Ella se fue conmigo y ha seguido conmigo en toda la trayectoria de mi vida. Yo creo que mi mamá, ¿sabes?, merece mucho, ¿sabes?, todas las oportunidades que me ha dado y yo le agradezco mucho porque ha venido conmigo desde pequeño. Claro. Me ha seguido todos mis pasos y dejó todo lo de ella para seguir conmigo y apoyarme en ese sueño de jugar ligas menores, que fue lo que tuve la oportunidad de jugar. Lester, ¿por qué entre tantos equipos que estuvieron interesados en ti, te quedaste con Yankees? No, es una pregunta bien difícil. Creo que el sueño en Cuba era jugar con industriales cuando éramos niños y ver la oportunidad, tener esa oportunidad de ser un Yankee. Y para mí siempre escuché la historia de que habían dos equipos insignia, los industriales, los azules de la capital y los Yankees de Nueva York. Y tenía esa oferta en mi mesa, entonces yo dije, no, es decir, no puedo desaprovecharlo, ser un Yankee, esto es un sueño. Y la aproveché, yo digo que cogí la opción y dije, yo quiero ser un Yankee y, verdad, no me arrepiento. Fueron 3 años que jugué con los Yankees, ligas menores, y no me arrepiento, fue bien lindo eso. ¿Cómo es la rectitud de los Yankees? En cuanto al pelado, la barba, Bueno, en aquel uniforme, en aquel entonces. Porque ya está permitido, ya pero está bueno, permitido ya. en aquel entonces eran bastante estrictos. No, en aquel entonces yo no podía tener barba, no podía tener bigote, no podía estar pelado alto ni darme color en el pelo. Tú llegabas a la línea, si en la línea el profesor te veía como una sombra en el bigote, cualquier cosa, te decía no.
ve al baño, afeítate, rasúrate y cuando termine ven, incorpórate al entrenamiento. Si perdiste el entrenamiento, lo siento mucho, pero aquí las leyes hay que cumplirlas y tienes que venir afeitado. Eso es algo que ya tú lo tienes que saber. Así mismo te decía. No Uf. era que cuando llegaras y te íbamos a dar un entrenamiento aparte, si ya el entrenamiento había pasado, terminaste. Tu día terminó, o gimnasio, o lo que estuviera pasando. Es decir, ya el entrenamiento no iba a regresar porque tú estabas con el bigote o con la barba. Y yo conozco personalmente amigos que se tenían que rasurar un día sí, un día no. Porque ya con la sombra nada más te decían, no, así no, pues no aceptamos Sí. ese comportamiento allí. Yo mismo no soy de barba ni nada, pero el bigote a mí me sale, cada 2 o 3 días me sale la sombra del bigote. Y yo tenía que rasurarme, obligado. Eran bien rectos con eso y con el horario. Con el horario, no perdonan. Si llegas tarde al entrenamiento, ese día no entrenas. Te dejan en una esquina, te hacen un escrito y te dicen, ya esta es la segunda o la tercera, depende de las veces que has llegado tarde y te hacen una sanción. Hasta una sanción monetariamente, porque ya es completamente diferente a lo que venimos a jugar en Cuba, que cuando viene a ver en Cuba no pasa nada, pero ahí te puede costar una sanción monetariamente que nos choca, nosotros no venimos a eso. Lester, antes de llegar a Estados Unidos, ya para cerrar con Dominicana, dime qué significó para ti este nombre que te voy a dar ahora, como el de Zoila. ¿Qué significó ese nombre en Dominicana para ti? Es mi esposa actualmente, es mi esposa actualmente y fue un pilar que conocí en República Dominicana apenas llegando, tenía como 6, 8 meses, no tenía ni 8 meses en República Dominicana y nos conocimos, nos hicimos novios. Yo diría que es la persona que ha estado conmigo en todos los procesos antes de firmar y ¿qué puedo decir? Es una de las personas que más quiero en mi vida ahora mismo y es mi esposa, está junto conmigo aquí, que la quiero y la aprecio mucho. Lester, salimos de Dominicana y llegas a los Estados Unidos. Por supuesto, empezaste como rookie. Sí, como un rookie. Dime cómo fue tu estancia en la organización con los Yankees de New York, pero también háblame porque mucha gente me ha hablado de que en ligas menores se pasa un poquitico de trabajo. Entonces yo creo que tú me digas cómo te sentiste cuando llegaste y chocaste con la verdad de ligas menores. Es bien difícil, es bien difícil. En Dominicana cuando tú firmas, estás en una academia que te lo hacen todo. En Dominicana sí tienes una academia que te cocina, te lava, Sí. te da todos los beneficios, pero al tú llegar aquí a Estados Unidos, todo cambia. Ya tú te sientes a un nivel sumamente superior, todo cambió, vives solo en un hotel, ya eres responsable a la hora que te acuestas, a la hora que tienes que hacer tus cosas, de planificarte, tienes tu juego, tu esquedulo, tienes que ir al estadio, tienes que llegar al estadio, ya sea como sea. No está tan lejos, a veces ellos te ponen su transporte, tienes tu transporte, pero es complicado porque tienes que hacer tu compra, tienes que cocinarte tú mismo, convivir solamente con una persona en una habitación, ponerte de acuerdo con él, qué vamos a cocinar hoy, quién va a fregar hoy. Son cosas que después de un juego de pelota, que tú sales 10 de la noche, 11 de la noche, a veces más tarde, tienes que cocinarte, tienes que prepararte para el siguiente día y para un jugador de ligas menores creo que es bien difícil. Creo que todo el latino que ha pasado por ligas menores es chocante, porque realmente tienes que hacértelo todo. Tienes que, a veces, levantarte a las 7 de la mañana y terminaste el día anterior a las 10, 11 de la noche, sin comer, sin hacer nada. Muchas veces la gente se para por ahí, come algo para llegar a la casa, para llegar al hotel, que diga, porque no hay nada hecho en el hotel. Es bastante difícil. Sí. Yo diría que las ligas menores es una preparación que te sube para grandes ligas, es todo lo que te, ¿sabes? Una antesala. Pero es bien difícil, porque venimos de no hacíamos nada en la rookie, pero en República Dominicana, y el cambio es brusco. Aquí tienes que aprenderte a cocinar, tienes que aprender a hacer tus ajustes con el horario, porque tienes que llegar al hotel y tienes que llegar al estadio. Es decir, tienes las clases de inglés también. Después de todo, hay veces que tienes las clases de inglés por la mañana y el juego es en la tarde. Y no puedes faltar a las clases de inglés, por lo menos en el equipo que yo estaba, en los Yankees, tú no puedes faltar a la clase. Ellos que necesitan que tú estés a nivel
tanto académico como en el deporte. Claro. Ellos quieren que tú aprendas el inglés, porque todo es en inglés. Aquí no, o sea, ni la práctica, los entrenadores latinos te hablan en inglés, porque la mayoría de los muchachos son americanos. ¿Cómo hacías entonces para entenderte con los entrenadores? No, muchas veces por señas, tirábamos señas, ¿qué me dices? Pues no te entiendo. Pero aunque sea latino, no te habla en español para decirte... No, es decir, ya cuando tú le dices, mira, no te entiendo, él te lo va a decir, pero en las reuniones, en los meetings, como decíamos nosotros, ahí nadie te habla en español, completamente en inglés, porque es una política del equipo hablarte en inglés. Si te hablan en español, el que sepa español, pero te hablan en privado, no te hablan en... Sí, dijeron esto, aquello en la reunión. Sí, pero delante de las personas no se habla español. Bueno, por lo menos los Yankees, es una política del equipo que el jugador aprende el idioma, porque te están preparando para Grandes Ligas. Cuando tú estás en Grandes Ligas y te dan una entrevista en inglés, tú no sabes nada, es decir, Claro. no sabemos nada. Entonces lo que quiere el equipo es que tú aprendas el inglés para cuando tú estés a ese nivel ahí arriba, tú puedas hablar, tú puedas comunicarte, tal vez no un inglés fluido, pero sí aprendas a comunicarte lo básico Claro. y te puedas entender. Pasamos a la rápida. Vamos a la rápida. La primera que siempre hacemos. Barça o Madrid. Barça. Messi hasta Como siempre. nosotros. Equipo favorito de Grandes Ligas. Me gustan Yankees y Houston. Son los dos equipos que siempre sigo. Hoy en día en la actualidad sigo siguiendo a los Yankees y a Houston. ¿Comida favorita? Yo diría que la pasta. ¿Te gusta la pasta? La pasta. Si no hubiese sido pelotero, ¿a qué te hubieses dedicado? ¿O qué te hubiese gustado? ¿O qué te hubiese gustado hacer? Yo decía cuando chiquitico que iba a ser veterinario. ¿Te gustaban los animales? Veterinario, allá en mi barrio, en Cuba. Mi tío tenía como una finca atrás, al final de la casa, y tenía muchos animales, y muchos perros, y caballos, y palomas, y yo siempre decía que iba a ser el veterinario de la finca, y siempre de chiquitico jugaba con mi mamá y mi papá, que no, que iba a ser veterinario, que eso es lo que me gusta. Pero sí, creo que veterinario iba a ser la otra profesión mía. Un jugador favorito que hayas tenido en Cuba y uno aquí en Grandes Ligas. En Cuba, Frederick Cepeda y Yulieski Uribe. Te voy a decir dos. Frederick Cepeda me encantaba porque yo cuando era categorías menores bateaba las dos manos y Cepeda era, ¿sabes?, una leyenda en Cuba y yo siempre fui fanático de Cepeda. Y el Juli es un ídolo, donde quiera que lo pongamos, el Juli va a ser el Juli. Dame un top 5 de los 5 mejores peloteros de Grandes Ligas. Para ti, ¿qué has visto tú? MLB completamente. Sí, completamente me leo. Clayton Kershaw, el zurdo de los dos. De los dos, el Sí. legendario. Ese hombre ha sido leyenda. Ronald Acuña, para mí también uno de los El mejores abusador. peloteros. Sí. ¿Quién más? Aaron Josh, 3, güey. Mike Trout, Se robó. son otros, esa gente son leyendas. Y ahora mismo me gusta mucho Tati Junior. Para mí Un es show, uno de los un mejores show. peloteros también que hay en Es Grandes un Ligas. show. Tati es un show. Mira, no cogió a Otani. No cogió a Chohei, no. Se me quedó. Se te Tati. quedó por ahí, Me se Ah, que No hay puede muchas- faltar, hay ¿eh? muchas leyendas. Es que son muchos. Incluyan a Otani. Vamos a incluir. Otani es un caso el número especial. uno. Otani es un bono, un caso especial. Eso es otra No, pero galaxia. si incluimos a Otani, ¿a quién quitamos entonces? No, yo quitaría a Kershaw. Esa es buena. Si tú incluyes a Otani, ¿a quién tú quitas? Yo quito a Clayton Kershaw. No, es que Otani es el número uno. Ese, lo que está Se haciendo me estaba ese quedando. hombre es increíble. No, son 45, 50 todos los años y Es coge y te increíble. tira 100 millas. Esa es la Te obra. gana, te mete 200, 300 ponches y tú dices, ¿de dónde salió Otani? Ese es lo mejor para mí. Me Para mí, acuerda- para mí Me acuerda el big show de las Grandes Ligas. él. Me acuerdo mi etapa 9 y 10, que cuando era 9 y 10, yo era el segundo bate del Ciudadana y era el primer pitcher. Pero pichaba también. En 2 juegos di 25 ponches. En Nacional, ¿sabes que eran un nacionales cortos? Sí. Eran una semanita. Yo piché el primer juego y el sexto juego, era el último. 25 ponches en 2 juegos, batí 3 no sé cuánto. Quedé líder en ponches, jugador más valioso.
pitcher, efectividad. Ya, yo creo que yo fui directo para el equipo Cuba. No, muchachos, con esos números y que hacía las dos acciones más difíciles del béisbol, batear y lanzar. Imagínate. No, no, eso fue un año bien, bien largo y bien bonito ese año mío. Dale. Lester, llega una parte difícil en tu carrera, que es la que nadie quiere que nunca llegue, y es la parte de release. ¿Cómo te sentiste psicológicamente? ¿Cómo te afectó? ¿O cómo supiste sobreponerte a esa adversidad? No, fue una noticia bien triste. Fue triste porque yo no sabía hacer otra cosa que jugar béisbol hasta ese punto. Yo tenía hecho un sueño en mi cabeza que eso era lo único que iba a hacer en mi vida, era lo único que había hecho en verdad. Desde los 5 o 6 años que empecé a jugar pelota era lo único que había hecho y al lograr ese sueño de jugar con un equipo de grandes ligas, lograr la firma, todo aquello que pasé para lograr esa firma, yo pensé ya que eso era toda una vida como pelotero, pero ¿sabes? Nos choca y nos frustra todo ese sacrificio que hicimos y que se vea nulo en ese momento, que nos quedamos sin trabajo, sin equipo. Y nada, la vida pasa. Al principio fue frustrante ver todos esos años de sacrificio y de trabajo. Que de buenas a primeras te digan, no, ya no queremos más tu servicio y ¿sabes? Te choca, te frustra. Pero creo que es una organización que te prepara mucho para lo que viene después del béisbol. Te preparan en todos los sentidos de que tienes que aprender a hacer otras cosas, te da talleres, te da cursos, para que tú aprendas a hacer otras cosas en la vida. Y creo que me ayudó mucho después de haber tomado esa noticia. Me ayudó mucho porque ya yo tenía noción de que había más cosas. El mismo equipo te prepara a que hay más cosas después allá del béisbol, que no todo en la vida es la pelota. Sinceramente, sí, porque ¿qué sucede? Hay muchos peloteros que les choca mucho. Un ejemplo, no es el caso de nosotros ahora, ni que ya nosotros llegamos, tú sabes, con la idea de venir a trabajar y esas cosas, ¿sabes? Pero estos muchachos cuando llegan, que firman, que tienen una meta, en este caso, después de la firma y a las grandes ligas, de buena primera cuando llega el tú sabes que le afecta mucho psicológicamente. Entonces yo por esa parte nosotros queremos felicitarte por la fortaleza mental que tuviste. Y seguiste adelante y saliste adelante y sigues cumpliendo muchos objetivos, en este caso no en el béisbol, sino en la vida personal. Gracias. Eso siempre es bueno y eso dice mucho de tu persona. Lester, te voy a dar 3 nombres. Y de los 3 nombres me lo vas a describir. Cada uno de ellos me lo vas a describir. Te voy a dar el primero y para mí el más importante. Dayani. Descríbeme ese nombre. No, Dayani es mi mamá. Mi mamá y todo, es decir, significa mucho para mí. Mi mamá se esforzó mucho y se sacrificó mucho en todo lo que tiene que ver con mi carrera. Mi mamá me acompañó en todo. Mi mamá fue para la República Dominicana conmigo. Mi mamá dejó su trabajo, su vida, es decir, dejó todo lo que había hecho en Cuba, todo, por seguir mis sueños y la verdad que todo se lo debo a mi mamá y a mi papá, completamente. Ellos me apoyaron mucho y es un pilar que no tengo cómo describirlo porque claro, es todo para mí. Yo diría que mi mamá es todo para mí. El segundo nombre que te voy a dar, Wilson, mi papá. También me apoyó mucho, es decir, para todos lados, en Cuba, las preselecciones, para la IDE, todos los viajes que había que dar, mi papá siempre estaba presente, mi papá me llevaba para todos los lados, me apoyó. También es alguien muy importante en mi carrera, en mi vida, y lo aprecio y lo quiero con todo, ¿verdad? Son los dos que estuvieron conmigo siempre, mi madre y mi papá, siempre estuvieron conmigo, me apoyaron, me dieron una crianza impecable, los quiero y los amo con todo mi corazón. Eso es muy importante. Y el tercer nombre que te voy a dar, y en este caso no es un nombre sino un apodo, Paquito. Paquito, Francisco. Paquito fue quien me enseñó todo lo que tiene que ver con la pelota. Él me hizo, como quien dice, él vio en mí el talento que nadie había visto porque yo salgo del barrio.
Él fue el que vio todo el talento en mí y le agradezco mucho y le mando un saludo a Paquito. Él sabe que lo quiero mucho y que lo aprecio mucho, que de verdad él se esforzó mucho conmigo, me llevaba muchas veces y me entrenaba en la casa. Antes de los juegos me decía, no, hay que volear, hay que hacer un voleo antes de ir para la Sí. provincial, y hacíamos un voleo antes de ir para la provincial, o si no 2 o 3 días antes me decía que había que hacer bullpen, que yo tenía que pichar el sábado y así, no. Prácticamente el guía tuyo en tu carrera deportiva. ¿Cómo que? Paquito fue quien me hizo como pelotero. Sinceramente. Y no puedo olvidarme también de José Luis Curbelo, que José Luis Curbelo fue el primer entrenador que tuve en el Cardona. Yo dejo la pelota el primer año porque a mí no me gustaba la pelota y él viene y me recoge. Y me dice, mira, yo necesito 10 peloteros como tú y yo soy campeón. Yo te vengo y te busco y te llevo todos los días al entrenamiento. Tú no tienes que preocuparte por nada. Tú solo ven y ven conmigo, me decía. Y yo iba con él y me entretenía y a mí yo lo estaba haciendo por entretenimiento. Y ese año completamente fue un éxito para mí, gracias a Dios. Terminé siendo líder de los bateadores de la provincial, jugamos al Eliezer Nacional, fui al equipo Cuba y quedé líder en efectividad del equipo Cuba. No, ese año fue un Otani, como Sinceramente, quien vio dice. algo en ti que uno que por supuesto como niño no ve. No, esa gente de verdad que fueron gente que influyeron mucho Sí. en mi carrera deportiva. Lester, ya que jugaste profesionalmente, casi siempre le hago estas preguntas a las personas que han firmado y más o menos sé las respuestas, pues casi todos dan más o menos la misma, y es comparando los entrenamientos tuyos, en el caso de Cuba, en el área del picheo, y ya cuando firmas con un equipo profesional. ¿Se asemejan en algo? ¿Tienen muchas cosas diferentes? No, yo diría que no sé la respuesta que te han dado los otros compañeros, pero en mi opinión el entrenamiento ya después de firmar es completamente diferente a lo que uno hace para buscarle esa firma. Yo por lo menos en República Dominicana entrenaba bastante fuerte. Hay días que nos levantábamos a las 5 de la mañana a correr loma. En Cuba nunca se habló de eso, era correr el sprint, como sprint en loma arriba. De ahí correr 15 o 20 sprints, ir para gimnasio, hacer gimnasio, ir para la casa, descansar, duerme un rato y en la tarde tenías tu programa de lanzamiento, el programa que tenías asignado, bullpen, lo que fuera, pero era un entrenamiento de 2 sesiones, que venimos primeramente de Cuba, que no era así. Sí. Y después de que logramos la firma, es completamente diferente también, te llevan más suave, te llevan como para que tú botes toda esa carga que tú tienes de atrás, te la vayan soltando. Entonces tienes unos sprints, soltar el brazo y ese es el trabajo de hoy. O al otro día viene un gimnasio y el programa de picheo. Pero yo considero que el programa después de firmar es más suave que cuando estás buscando una firma. Claro. Sí, cuando estás buscando una firma tienes que prepararte física y psicológicamente al 100, no al 200%. Ya tú sabes, cuando uno firma, por lo menos ya se relaja un poco más la cosa, como quien dice. No sé si tú veas, pero sí se relaja un poquitico más. Sí, y los equipos te llevan más suave también. Ya es algo más profesional, todo es por un orden. Si tienes alguna molestia, alguna cosa, ellos te paran, te van poco a poco. Todo ellos te lo van llevando poco a poco, no es que te den Sí. todo el contenido de una vez. Los equipos siempre van de poquito en poquito, a ver cómo tú te vas sintiendo y creo que sí, que el trabajo después de firmar es un poco más suave que a la vez que estás buscando una firma. Lester, de la etapa, te voy a poner 3 etapas. La etapa infantil, que es la etapa del 18, 9 y 10, que están todos los padres, que es la alegría esa etapa. La etapa juvenil de la ya que estoy hablando es de Martínez Barbados y esas cosas. Y la etapa de tu firma. De esas 3 etapas, ¿cuál fue la que más te marcó? No, para mí fue la firma fue... No dejo pasar las etapas de niño Claro. y todas esas etapas y de la IDE que fueron muy lindas también, pero creo que cumplir ese sueño de jugar profesional y ese anhelo de ser alguien, de triunfar, de ser alguien, creo que
que fue de las más bonitas de mi vida, de mi carrera. Sí, claro, porque ya lograste uno de Ya tus tantos logré. objetivos. Sí, En este caso era una firma. Esa primera firma, eso fue. Y más con el equipo que estaba firmando, que eran los Yankees, que era un equipo insignia, un equipo. Sí, el equipo más súper legendario de las Grandes Ligas. Era un equipo con mucho nombre, con mucha trayectoria, que tú dices los Yankees, ya eso estamos hablando de palabras grandes. Y es verdad que fue muy, muy lindo. Fue la que más te marcó esa Sí, etapa. sí. Lester, ¿qué crees que le falte a los lanzadores en Cuba para alcanzar más velocidad? Porque hay lanzadores que salen de Cuba, un ejemplo, tirando 89, pero cuando llegan aquí que tú lo ves, 95, tú dices, ¿qué pasó aquí? Si este en Cuba no llega a las 90, un ejemplo. Entonces, ¿qué tú crees que le falte en Cuba para que esos lanzadores suban la velocidad? No, yo diría que el plan de trabajo es completamente diferente. Ya el plan de trabajo de buscar una firma es buscar potencia de brazo, buscar que tu brazo esté rápido, que tú tengas millas. En Cuba se trabaja mucho para tú sacar out, para dominar. Es decir, son mentes completamente diferentes. Yo en Cuba nunca pensé que tenía que tirar 95 millas. Yo me preparaba para sacar out, para ganar juegos y para jugar para mi equipo. Por supuesto. Entonces, el plan de trabajo que se usa en Cuba es ese. Cuando tú sales y buscas otro béisbol y buscas el béisbol de Grandes Ligas, de MLB, todo el mundo tira 98, todo el mundo tira 95, pero es el plan de trabajo que ellos llevan, es que ellos tienen que buscar esa potencia y que ellos buscan el tema individual. Porque para firmar, firmas tú o firmo yo, pero no firmo un equipo entero. Claro. Entonces la mentalidad te cambia, tienes que cambiar el switch, ya yo no juego para mi equipo, ahora estoy jugando para mí. Entonces el plan de trabajo es diferente, completamente diferente, y creo que eso es lo que ayuda a los pitchers aquí a ganar velocidad, que ya me tengo que concentrar en mí, en mi trabajo, en lo que voy a hacer yo, porque el equipo tiene el equipo tiene su gente que lo está viendo, pero a ti te están viendo como personal, no te están viendo como equipo. Eso es algo bastante interesante eso. Sí. Nosotros venimos de jugar todo en equipo. Nunca Realmente. habíamos visto que personalmente una persona, uno por uno, vamos a hacerle una evaluación. Creo que solamente lo hicimos cuando entramos a la IDE, que nos captaron uno por uno. Sí, claro, por supuesto. Pero solamente así. Ahí, por ejemplo, firmé en República Dominicana y ahí casi semanal teníamos un tryout, que el tryout es una evaluación con no sé cuántos equipos, los equipos que fueran a verte. Y la meta es que te ponen un radar, donde quieras que vas a hacer un bullpen, tienes un radar, y en el juego igual. Si las millas, tienes que tener tantas millas, ellos tienen una exigencia, entonces uno se prepara en base de mejorar tus millas, tu potencia de brazo, tu velocidad en los rompientes. Es decir, el switch cambia completamente, de jugar en Cuba, que es amateur, a jugar profesional. No hay quedado ni para decir. Y para decir la verdad, las condiciones, los implementos, Sí, la sí. tecnología, muchos factores que nada que ver. Sí, ahí por ejemplo, yo mismo nunca había tomado proteína. Yo nunca había tomado una batida de proteína, yo nunca había visto eso. Yo llego a República Dominicana y que me dicen, no, que me ponen una bolsa de proteína, me ponen las inyecciones, vitamina B12, vitamina B, y yo digo, acá, pero yo nunca me he puesto nada de eso, unas pastillas para tomar también. Entonces después del gimnasio tenía mi proteína, antes de ir para el juego tenía mi vitamina B12, y tú dices, no, un estímulo, es decir, estás entrenando duro, Claro. y te estás alimentando bien, te estás tomando tu proteína, tienes tu gimnasio con todo lo que tienes que hacer, tus ligas, tu todo. Que en Cuba se nos dificulta, por lo menos en la IDE nosotros mismos muchas veces no teníamos las pesas adecuadas para nosotros. Sí, no, claro. Y La alimentación, no es que en aquel momento no fuera mala porque nosotros cogimos una etapa bastante acorde, bueno, para decirlo de verdad, no, por lo menos nosotros cogimos una etapa, ahora en estos pasa hambre momentos, también. no, pero Adoni, pero tú no vas a comparar a Cuba con este caso Dominicana, es algo que no es incomparable, ¿me entiendes? sí. Lester, ¿qué consejo quisieras darle a todos aquellos atletas jóvenes que vienen y firman? ¿Qué consejo tú le quisieras dar a todos esos muchachos? No, yo le diría que se enfoquen, que se preparen bien,
que confíen en Dios, porque en Dios ellos encuentran algo que los va a guiar siempre en el proceso. Sinceramente. Y yo les diría que siempre van con la mente preparada, con dos bolsas, con la de ganar y con la de perder, porque es una carrera bonita, pero una carrera que, como me pasó a mí y le ha pasado a varios de mis amistades, que ha terminado, lamentablemente, que se preparen, que no solo es el béisbol, que no se frustren, que no se sientan mal, que sino que trabajen duro y sigan sus sueños, sigan su meta, que se llega a Grandes Ligas, pero que si pasa algo siempre tengan un plan B, que por dónde escaparse, Claro. que tengan un plan B siempre, que no todo en la vida es el béisbol. O sea, que estudien, que se preparen en algo, que busquen otra opción también, que aquí en Estados Unidos las cosas cambian. Es un negocio, lamentablemente, y yo les digo siempre A largo y a corto plazo. que siempre tengan un plan B, que se concentren y que se esfuercen por llegar a su meta, porque todos tenemos la meta de llegar a MLB, pero que siempre por abajo tengan su plan de qué voy a hacer después. Es la pregunta que ellos se deberían hacer, que me pasó a mí y nos ha pasado a muchos de nosotros, que hay veces que nos ha pasado que qué hago ahora. Entonces, para que a ellos no les coja de sorpresa cualquier cosa, cualquier inconveniente, siempre tengan esa pregunta, a ellos siempre la tengan ahí pendiente como diciendo, ¿y ahora qué voy a hacer? Sinceramente. Lester, quiero darte las gracias por cedernos esta entrevista. Estamos muy satisfechos. Quiero darle las gracias también a tu esposa, que la vez pasada nos hizo una comida exquisita, puro sazón dominicano. Sí, señor. Que nos encantó. Muy bueno, muy bueno. A ti te encantó. A mí me fascinó. Y tú comiste 3 platos. Te lo Bien. pero que no te grabé para ponerlo. Nunca en la vida. Nunca he sido comelón. Ahí está Yo cocinando simple- de nuevo para usted. No, yo simplemente lo que arrepentí un poquitico, pero... Un poquitín. O no fui el único. Lester, yo también quisiera agradecerte, tú sabes, por abrirnos las puertas de tu casa, por permitirnos, por darnos el cielo de entrevista, porque no fue un sí de que, coño, espérate, no fue un sí de una, vamos a hacerlo. Y nada, sigue echando para adelante, sigue con tu trabajo, el trabajo que estás haciendo en tu vida personal, que lo estás haciendo muy bien, como cabeza de familia, y te deseo muchos éxitos y bendiciones, brother. No, gracias a ustedes también por darme la oportunidad de estar en el programa con ustedes y los felicito a ustedes también por el programa que están haciendo, que lo están haciendo súper bien y les exhorto que sigan así, que sigan trabajando y que Dios tiene buenas cosas para ustedes. Gracias, bro, gracias. Claro, todas las personas, que hay muchos que se han comunicado con Marlon, todas aquellas personas que tengan una historia que contar, nosotros estamos dispuestos a escucharla. Cada pelotero tuvo sus vías, unos han llegado, otros no, y todo el que esté dispuesto a cedernos la entrevista, estamos aquí en condiciones de hacerles escuchar su voz a través de los medios. Recuerden que siempre estamos en todas las páginas, estamos en Facebook, TikTok, YouTube, Instagram. Y recuerden que si viene por el centro, ¡jala pa' tu mano!